Conversaciones con Ramana Maharshi. 6 de enero de 1935. 1. La señora M. Pillot, una señora inglesa que había leído La India secreta, de Paul Branten, vino a ver al Maharshi. Se le proporcionaron los servicios de un discípulo como intérprete. En ese momento había muchos visitantes en la sala, incluyendo algunas señoras con sus niños. Había mucho ruido en el lugar. Finalmente, prevaleció el silencio. De repente, al Maharshi, que parecía estar mirando el espacio infinito, se le oyó decir suavemente, un mono. Entonces se descubrió que en la entrada, sin que lo pudiera observar la madre que estaba sentada al otro lado de la puerta, había un niño con un mono grande de pie, que con ambas manos le acariciaba sin hacerle el menor daño. Ambos estaban mutuamente en paz en la presencia del Maharshi. Cuando se escuchó la voz del Maharshi, el mono saltó hábilmente y desapareció. El incidente impresionó mucho a la señora. 7 de enero de 1935. 2. ¿Es necesario un maestro para la realización? Preguntó primero la señora Pillot. Maharshi. La realización es el resultado de la gracia del maestro más que de las enseñanzas, los discursos, la meditación, etc. Estas son solo ayudas secundarias, mientras que la gracia es la causa principal y esencial. Devoto. ¿Cuáles son los obstáculos que impiden la realización del sí mismo? Los hábitos de la mente, vasanas. ¿Cómo vencer los hábitos mentales, vasanas? Realizando al sí mismo. Eso es un círculo vicioso. Es el ego el que suscita esas dificultades creando obstáculos y después sufre la perplejidad de las aparentes paradojas. Encuentre quien hace las preguntas y el sí mismo será encontrado. ¿Cuáles son las ayudas para la realización? Las enseñanzas de las escrituras y de las almas realizadas. ¿Pueden ser esas enseñanzas debates, discusiones y meditaciones? Sí, todas estas son solo ayudas secundarias, mientras que lo esencial es la gracia del Maestro. ¿Cuánto tiempo le llevará a uno obtener eso? ¿Por qué desea saberlo? Para darme esperanza. Ese deseo es un obstáculo. El sí mismo está siempre aquí, no hay nada sin él. Sea el sí mismo, y los deseos y las dudas desaparecerán. Ese sí mismo es el presenciador en los estados de sueño profundo, de sueño con sueños y de vigilia. Estos estados pertenecen al ego. El sí mismo trasciende al ego. ¿No existía usted en el sueño profundo? ¿Sabía usted entonces que estaba dormido o que no era consciente del mundo? Solo en el estado de vigilia usted describe la experiencia del sueño profundo como inconsciencia. Por consiguiente, la conciencia cuando usted está dormido es la misma que cuando usted está despierto. Si usted sabe qué es esta conciencia de la vigilia, conocerá la conciencia que presencia los tres estados. Esta conciencia puede ser encontrada buscando la conciencia como ella era en el sueño profundo. En ese caso, me quedó dormido. No hay mal en ello. Es un vacío. ¿Para quién es el vacío? Encuéntrelo. Usted no puede negarse a sí mismo nunca. El sí mismo es siempre y continúa en todos los estados. ¿Debo permanecer como si estuviera en el sueño profundo y presenciar al mismo tiempo? Sí. La presenciación es el estado de vigilia. Por consiguiente, ese estado no será un estado de sueño profundo, sino de sueño profundo sin sueño profundo. Si usted sigue los pasos a sus pensamientos, será extraviado por ellos y se encontrará en un laberinto sin fin. Así pues, debo receder a la fuente de los pensamientos. Exactamente, de esa manera, los pensamientos desaparecerán y solo quedará el sí mismo. De hecho, para el sí mismo no hay ninguna dentro ni ninguna fuera. Todo eso son también proyecciones del ego. El sí mismo es puro y absoluto. Esto se comprende solo intelectualmente.
¿No es el intelecto una ayuda para la realización? Sí, hasta una cierta etapa. Pero aún así, comprenda que el sí mismo trasciende el intelecto debe desvanecerse para obtener el sí mismo. ¿Ayuda mi realización a otros? Sí, ciertamente. Es la mejor ayuda posible. Pero no hay ningún otro a quien ayudar. Pues un ser realizado ve el sí mismo de la misma manera que un orfebre aprecia el oro en diversas joyas. Solo cuando usted se identifica con el cuerpo, las formas y las figuras están aquí. Pero cuando usted trasciende su cuerpo, los otros desaparecen junto con su conciencia corporal. ¿Ocurre eso también con las plantas, los árboles, etc.? ¿Existen ellos aparte del sí mismo? Averígüelo. Usted piensa que los ve. El pensamiento es proyectado desde su sí mismo. Encuentre de dónde surge. Los pensamientos cesarán de surgir y solo quedará el sí mismo. Yo comprendo teóricamente. Pero todavía están aquí. Sí. Es como una función de cine. Hay la luz en la pantalla y las sombras que pasan rápidamente impresionan a la audiencia con la puesta en acto de alguna obra. Similarmente, será también así si en la misma representación se muestra también un público. El veedor y lo visto estarán entonces solo en la pantalla. Aplíquese esto a usted mismo. Usted es la pantalla, el sí mismo ha creado al ego, el ego tiene sus acrescencias de pensamientos que se muestran como el mundo, los árboles, las plantas, etc., sobre los cuales usted está preguntando. En realidad, todos estos no son nada sino el sí mismo. Si usted ve al sí mismo, encontrará que todo es lo mismo, por todas partes y siempre. No existe nada más que el sí mismo. Sí, aunque comprendo solo teóricamente. Sin embargo, las respuestas son simples, bellas y convincentes. Incluso el pensamiento, yo no comprendo, es un obstáculo. De hecho, solo el sí mismo es. 8 de enero de 1935. 3. Llegó un anciano y se sentó en la sala. El Maharshi estaba leyendo la versión sánscrita de Sarma, de la obra Arunachala Aksharamanammalai, el primero de los 5 himnos a Arunachala. El hombre preguntó suavemente, se dice que la realización es más allá de la expresión, y que la expresión fracasa siempre a la hora de describir la realización. ¿Cómo es eso? Esa cuestión ha sido mencionada en Arunachala Astakam, verso 3, donde se admite que, aunque la expresión de la realización es imposible, no obstante, se indica su existencia. Poco después, hubo signos visibles de emoción en el hombre. Su respiración era profunda y ronca. Cayó sobre el suelo postrándose humildemente, y se levantó solo después de 1 o 2 minutos. Permaneciendo calmo un corto tiempo, dejó el lugar. Evidentemente, el hombre había tenido alguna iluminación. Buscaba una confirmación del Maharshi, quien le respondió adecuadamente. Encontró la confirmación, y humilde y sentidamente reconoció la intercesión divina en su beneficio. 4. Se formuló una pregunta sobre el pasaje de las Upanishads que dice así: el Espíritu Supremo es más sutil que lo más sutil y más grande que lo más grande. La estructura del átomo ha sido descubierta por la mente. Por consiguiente, la mente es más sutil que el átomo. Eso que está detrás de la mente, a saber, el alma individual, es más sutil que la mente. Además, el santo Tamil Manika Bachagar ha dicho de las motas de polvo que danzan en un rayo de sol, que si cada una de ellas representa un universo, la totalidad de la luz solar representará al Ser Supremo. 19 de enero de 1935. Había llegado a Madrás, como huésped de la Casa de Gobierno, el señor Douglas Ainslie, señor Grant Duff, un aristocrático caballero inglés, de 70 años de edad, sobrino de un exgobernador de Madrás, escritor y poeta, agregado de la delegación británica en Atenas, París y La Haya.
Vino a ver al Maharshi con una carta de presentación de Paul Branten. Al día siguiente volvió y permaneció poco menos de una hora en la sala. Esos 2 días prácticamente no hubo intercambio de palabras, solo la mirada encontró a la mirada. Sus hábitos son abstemios, permanece sin alimento de ningún tipo hasta la 1 de la tarde y entonces almuerza, se dice que toma café y galletas por la noche y que se retira sin más alimento. Se ha mantenido soltero, camina unos kilómetros a diario con el estómago vacío, habla poco y es muy agraciado en sus movimientos. Su voz es baja y suave, y sus palabras parecen venir del corazón. Tiene amigos, entre los cuales podrían contarse al extinto Sir John Woodrow, Sir Sarvepalli Radhakrishnan y al señor Thomas, profesor de sánscrito en la Universidad de Oxford. Expresó un deseo de escuchar los Vedas. El lunes llegó una carta de Riga y las preguntas contenidas en ella coincidían con las preguntas que el visitante europeo había formulado sobre la existencia de las almas de los difuntos y sobre cómo servirlas mejor. Se le leyó la respuesta enviada a Riga. En su presencia se repitieron cantos de la verdad revelada, del Maharshi, y los Vedas. Él consideró magníficas las recitaciones. Volvió la tarde siguiente, y para asombro de los demás, la noche anterior tuvo una experiencia que repitió al Maharshi. Fue que había visto algo como una luz eléctrica dentro de sí mismo en el centro del corazón, en el lado derecho. Además, agregó que había visto al sol brillando por dentro. El Maharshi sonrió un poco y entonces hizo que se le leyera una traducción del Atma-vidya, el conocimiento del sí mismo, donde está el dicho críptico de que la realización consiste en llegar al Atmen, el sí mismo, que es la expansión de la conciencia, Chit Vyoman, para distinguirla de la mente, que es la expansión de Chitta Vyoman. Esta explicación llamó la atención del visitante. Al hablar de el Maharshi observó después. Piensen en un anciano de 70 años que no eligió vivir apaciblemente en su propia casa, con los ingresos que había ganado. Cuán intenso ha sido su fervor que ha dejado su país natal, se ha atrevido a emprender un viaje por mar de 9.000 kilómetros, y ha afrontado las penalidades de largos viajes por tren en un país extraño, ignorante de la lengua, sufriendo las vicisitudes de una vida solitaria, sometiéndose a las inclemencias de un clima tórrido, en ambientes que no le son familiares ni acostumbrados. Podía haber sido feliz en su propia casa. ¿Es su anhelo por la paz interna lo que le ha traído aquí? Es exactamente así. Las gentes dicen que la intensidad de su fervor se revela por sus experiencias de iluminación aquí dentro de los 4 días consecutivos a su llegada. En lo que concierne a la pregunta sobre las almas de los difuntos, mientras un hombre se identifique con su cuerpo grosero, el pensamiento materializado como manifestaciones groseras debe ser real para él. Debido a la imaginación de que su cuerpo ha sido originado de otro ser físico, el otro existe tan verdaderamente como su propio cuerpo. Habiendo existido aquí una vez, ciertamente sobrevive a la muerte, debido a que la descendencia está aún aquí y siente que ha nacido de ese otro. Bajo estas circunstancias, el otro mundo es verdadero, y las almas de los difuntos se benefician de las plegarias que se ofrecen por ellos. Por otra parte, considerado de una manera diferente, la única realidad es el sí mismo de quien ha brotado el ego que contiene dentro de sí mismo las semillas de las predisposiciones adquiridas en nacimientos anteriores. El sí mismo ilumina el ego, las predisposiciones y también los sentidos groseros, de modo que las predisposiciones aparecen a los sentidos como si se hubieran materializado como el universo, y devienen perceptibles para el ego, el reflejo del sí mismo. El ego se identifica con el cuerpo, y así pierde la visión del sí mismo, y el resultado de esta inadvertencia es la oscura ignorancia y la miseria de la vida presente. El hecho de que el ego surja del sí mismo y que lo olvide es el nacimiento. Así pues, puede decirse que el nacimiento del individuo ha matado a la madre. El deseo presente de recuperar a la propia madre es,
en realidad, el deseo de recuperar al sí mismo, que es lo mismo que realizarse a uno mismo, o la muerte del ego, esto es entregarse a la madre, para que ella viva eternamente. El Maharshi leyó entonces, de la versión tamil del Yoga Vasista, la historia de Dirga Tapsi, que tenía 2 hijos, Punya y Papa. Después de la muerte de los padres, el menor se lamentaba de la pérdida, mientras el mayor le consolaba como sigue, porque lamentas la pérdida de nuestros padres. Yo te diré dónde están solo dentro de nosotros mismos, y son nosotros mismos. Pues la corriente de la vida ha pasado a través de innumerables encarnaciones, nacimientos y muertes, placeres y dolores, etc., de la misma manera que la corriente de agua de un río fluye sobre rocas, hoyos, arenas, elevaciones y depresiones en su curso y, sin embargo, la corriente no es afectada por ello, así también, los placeres y dolores, los nacimientos y las muertes, son como ondulaciones en la superficie de esa apariencia de agua en el espejismo del ego. La única realidad es el sí mismo, desde donde aparece el ego que corre a través de los pensamientos que se manifiestan como el universo, y en el que aparecen y desaparecen las madres y los padres, los amigos y los parientes. Ellos no son nada sino manifestaciones del sí mismo, por lo que los padres de uno no están fuera del sí mismo. Así pues, no hay ninguna razón para lamentarse. Apréndelo, realízalo, y sé feliz.